La microbiología endodóntica está de luto. Es el título del presente homenaje que he preparado para el profesor Sonnquist, quien falleció el pasado 17 de enero. Mi nombre es Jorge Orlando Cortés Torres y esto es lo que he preparado para ustedes. He tomado información publicada en el Journal Internacional de Endodoncia por dos de sus discípulos y grandes investigadores en el área de la microbiología, el doctor David Figdor de la Universidad de Monash en Australia y el doctor Sjögren del Departamento de Endodoncia de la Universidad de Umeå en Suecia. Información adicional también la pueden encontrar en la página de la Universidad de Gothenburg, de donde obviamente también he tomado información, pero allí podrán profundizar en las publicaciones del profesor Sonnquist, las líneas de investigación, los alcances que tuvo y otra serie de información a los interesados en el tema de la microbiología endodóntica. El profesor Sonnquist nació en Vanas, en Suecia, hijo de odontólogo, y el pasado 17 de enero falleció repentinamente a la edad de los 82 años. En la década de los 60 se gradúa como odontólogo en la Universidad de Umeå en el año 1963 y su curiosidad intelectual y su gran interés por la investigación hace que esto sea la pasión de su vida. Después de graduarse, trabaja allí en una clínica dental pública y ya para los 70 está en los estudios de doctorado donde se encuentra justamente en el momento histórico del cambio que representan el estudio de la microbiología antes y después de las técnicas de anaerobiosis. En general, pues la clasificación básica de los microorganismos son tres grupos: los aerobios, los anaerobios y los facultativos. Los organismos anaerobios pueden ser difíciles de cultivar, su técnica es muy sensible, la identificación también es una técnica más costosa, es lento, a veces engañoso y representa la mayoría de la flora microbiana que nos enfrentamos los odontólogos dentro de las enfermedades más importantes y más frecuentes que son la enfermedad de los conductos radiculares con la periodontitis apical y la enfermedad periodontal. El profesor Sonnquist entiende lo importante que es conseguir material de estudio y decide tomar muestras de dientes unirradiculares con pulpas necróticas pero que tengan su cámara pulpar intacta. Y por eso él toma con empeño la recolección a través de las diferentes clínicas dentales en el condado. Él mismo hace la toma de las muestras y rápidamente regresa a la universidad para hacer todo el proceso microbiológico correspondiente. Después que ha realizado más de 32.000 pruebas bioquímicas para caracterizar los microbios aislados de solo 18 dientes, ya tiene la información suficiente para el análisis
las correlaciones y las conclusiones de ese estudio que presenta como tesis doctoral en 1976 y que se convierte en un clásico de la literatura microbiológica endodóntica. Este trabajo impecable que representa pues un fundamento en la formación de los odontólogos endodoncistas del estudio eh, de los años 70, específicamente para anaerobios, es catalogado como lo podemos encontrar en la literatura de endodoncia basada en la evidencia y se convierte, como lo dije anteriormente, en un clásico y como es un clásico es una lectura obligada por lo menos del el, el fundamento de su investigación para los endodoncistas. Por primera vez, aquí en la década de los 70, claro, sin olvidar los estudios de Kakehashi, Stanley Fitzgerald, los estudios del doctor Miles y muchísimas investigaciones importantes, pero en este momento queda claro, demostrado en humanos, en dientes humanos, que la infección microbiana es esencial y es la principal causa para el desarrollo de la periodontitis apical y que estos anaerobios obligados desempeñan un papel crucial que venía hasta la fecha ignorado. Además, con esta información, el profesor Sonnquist se convierte en el primer estudio que establece una correlación de microorganismos específicos encontrados dentro de la ecología del sistema del conducto radicular y los signos y síntomas clínicos del paciente. En la década del 80, eh, junto con trabajando con Anders Bistrom, se enfocan en su apoyo de conocimiento microbiológico para establecer los fundamentos de la instrumentación, la irrigación y la obturación de los conductos radiculares. La década del 80 fue una década que aportó muchísima información científica y clarificó y estableció ya las directrices para el desarrollo de la práctica endodóntica más fundamentada y sencilla. Este impacto bacteriológico de lo que influye allí, esa limpieza mecánica de los conductos radiculares endodóntica con Bristol y una serie de trabajos que desarrolla en esta década nos dan en este momento la información fiable de una conducta razonable durante la terapéutica de la convencional. Eh, Evalúa este estudio de Bristol y Sonnquist del 85, evaluó clínicamente el efecto antimicrobiano, antibacteriano de irrigar los conductos con soluciones de hipoclorito de sodio, claro, comparado con irrigantes no efectivos, no activos microbiológicamente, y utilizando la combinación con el ácido etilendiamino tetraacético, encontrando que es mucho más eficiente la limpieza de los conductos si utilizamos los dos químicos, el ácido y el hipoclorito de sodio, y eso se establece en la década de los 80, iniciando los 80, y es lo que es válido hoy en día y de seguro que va a permanecer por mucho tiempo porque es sencillo
práctico, económico y eficiente. Los microbios sobrevivientes, después de una preparación de los conductos, aumentaron rápidamente y fue uno de los hallazgos notorios interesantes de estas investigaciones cuando no se utilizó medicamento intraconductos. Entonces le dan la relevancia de que no podemos, no debemos dejar conductos instrumentados vacíos. Estos conductos con las bacterias que hay van a crecer rápidamente en un ambiente propicio anaeróbico. Por lo tanto, la cita siguiente de la consulta debe ser lo más pronto, máximo a 24 horas, y la presencia de un medicamento dentro de los conductos evita desde luego que se multipliquen los microorganismos que hayan quedado allí y se convierte en una medida de protocolo terapéutica con el argumento en que si se hizo la preparación, la pulpectomía, la limpieza de los conductos y no se obturó y no se medicó, la infección que viene va a ser más rápida y más fuerte. La literatura reporta las investigaciones en diferentes épocas de esta década de Bristol, Sundquist y resultados similares que son reportados por otros investigadores. Por lo tanto, se resalta el estudio de la eficiencia de agentes antimicrobianos dentro del conducto entre citas. También, con el doctor Sjogren, estudia los componentes individuales cuando se tratan las infecciones y las correlacionan con los resultados de la curación en dientes humanos. Es decir, se establecen los criterios y estudios clásicos del pronóstico del tratamiento de los conductos radiculares, mostrando esa diferencia entre el éxito de un tratamiento de conductos sin periodontitis apical, sin una lesión osteolítica, versus el tratamiento de conductos realizado en dientes con lesiones apicales o periodontitis apical. En los 90 se interesa por la patogénesis del fracaso. Ese es un tema que a los clínicos nos llama muchísimo la atención porque no queremos fracasar en nuestros tratamientos. Entonces, allí la profundización de la patología básica hacia la patogénesis, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está sucediendo y por qué fracasan los tratamientos. Entonces, trabaja a nivel internacional específicamente con el doctor Nair sobre la identificación del factor etiológico que hace que un tratamiento de conductos fracase o lo que llaman ahí la periodontitis apical persistente. La comunidad científica reconoce al menos 10 artículos donde el profesor Sundquist es autor o coautor y los reconoce como clásicos, de tal suerte que estos 10 artículos es una lectura obligada de todo endodoncista, porque son los pilares de la terapéutica endodóntica con ese enfoque en la etiología cuya principal causa es la infección microbiana. Cuando revisamos la página de la literatura de endodoncia basada en la evidencia, nos reportan hasta el momento 8 publicaciones del profesor Sundquist mostrando su dedicación, poniendo en evidencia su dedicación, meticulosidad, su pasión en busca del conocimiento a través de la ciencia. También conduce tesis doctorales para Anders Briston, para el doctor Sjogren y para el doctor David Figdor.
además de un doctorado honoris causa para el doctor Nay. Nos encontramos en la década del 2000, una revisión de literatura, una, una revisión narrativa que hace con uno de los nuevos microbiólogos que le han aportado gran ciencia a la microbiología endodóntica, con el doctor David Figdor, y nos muestran en esta revisión publicada en el Endodontic Topics lo importante de conocer la patogénesis de la enfermedad, por qué puede fracasar el tratamiento endodóntico. Debemos conocer la etiología. Si no conocemos la etiología, no podremos tener un buen argumento o elementos para tratar la enfermedad. Entonces ellos resaltan muy puntualmente cómo el ecosistema, el componente microbiano de un diente que no ha sido tratado es diferente a un diente que ha sido tratado. Y entre las razones, pues, cómo sobreviven estas bacterias a un tratamiento antimicrobiano, cómo sobreviven a los materiales y a la obturación en unas condiciones tan inhóspitas, y representan ese factor etiológico que, aunque en la radiografía o en la clínica tengan alguna similitud de una leucón osteolítica de periodontitis apical, una enfermedad inflamatoria, pues es de hecho diferente el contexto, porque la causa, que son la infección microbiana, es diferente en los dientes no tratados que en los dientes tratados. En 1992 obtiene su, su PhD en sociología en la Universidad de Gotemburgo, e inmediatamente continúa estudios postdoctorales en el área de la sociología. Es profesor de estudios de ciencia y tecnología y director de investigación y doctorado a partir del 2008 en la Universidad de Gotemburgo. En 2008 a 2015 en la Universidad de Oslo es profesor de tecnología, innovación y en 2015 es profesor del Departamento de Sociología y Ciencias del Trabajo, director de investigación y doctorado de la Universidad de Gotemburgo. 2015 a 2017 es profesor de la Universidad de Oslo, y de 2017 en adelante es profesor en el Centro de Investigación Internacional del Clima. Nos encontramos, como podemos ver, con una persona muy, muy juiciosa, muy apasionada por el estudio, por la ciencia, por el método científico, en donde, además de su conocimiento de la ciencia básica, la microbiología y la patogénesis, tiene la formación en el área de la sociología del ser humano en esencia. De toda experiencia de su vida académica nos quedan dos frases bien interesantes, y es que es importante la producción de hechos concretos. Hay que llegar a la síntesis, hay que llegar a la simplificación, y hay que encontrar hechos que sean realmente nuevos, verdaderos e interesantes. Esa es la herencia que nos deja el profesor Gothenburg, de su dedicación a través de su vida académica e investigativa, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.